Giovanni y yo decidimos dedicar este día un domingo a una conmemoración muy especial. El 7 de diciembre, hace 84 años al amanecer, las fuerzas aeronavales del Imperio japonés atacaron por sorpresa a la flota del Pacífico estadounidense anclada en Pearl Harbor. Bien definido como el Día de la Infamia, pero fue algo muy diferente, algo más. Un día que ningún estadounidense olvidaría jamás. Un día que cambiaría la historia para siempre. Hoy, en el 84º aniversario, volvemos a contar esa historia a través de tres figuras que por una vez no son humanas. Son tres recuerdos de tres barcos que nunca regresaron de Pearl Harbor. Mientras que la mayoría de los barcos atacados esa mañana, de alguna manera, fueron reflotados, reparados y puestos nuevamente en condiciones de navegar y operar. Desde la menos dañada de todas, la nave insignia, la Pensilvania, hasta la California, que fue completamente reconstruida en los 2 años siguientes, 3 barcos nunca regresaron. Una todavía está ahí, las otras 2 fueron desmanteladas, o en un caso incluso hundida durante el transporte. Son historias que hemos seleccionado precisamente por la memoria de ese día y que les ofrecemos hoy, excepcionalmente en domingo, para respetar a nivel de calendario justamente la conmemoración. Regresemos al amanecer del 7 de diciembre de 1941. El puerto de Pearl Harbor, la base de la flota estadounidense del Pacífico, despierta en una tranquilidad, podríamos decir, engañosa. Piensen en la isla de Ohio, con sus colinas verdes y armoniosas, el agua que refleja el cielo como si fuera una especie de vidrio líquido, una especie de paraíso. Y el personal militar, las tripulaciones a bordo de los barcos, los hombres del ejército y de la aviación del ejército, estaban ahí. Listos para disfrutar el domingo, todos sin saber que una enorme fuerza de combate japonesa con 6 portaaviones de flota y más de 300 aviones estaba listo para atacar. Los japoneses habían estudiado muy bien el plan. La idea era asegurarse atacando Pearl Harbor, una supremacía en el Pacífico de 6 a 12 meses, tal vez incluso más, obtener tiempo, ganar una ventaja para poder adquirir los recursos naturales que Japón necesitaba, no solo para continuar la guerra en China, iniciada en 1937, sino para establecer un imperialismo total, personal y militar. El área del Pacífico a costa, está claro, de las potencias aliadas y de los Estados Unidos de América. A partir de las 7 y militar, desde la mañana, el cielo de Pearl Harbor se llena de un zumbido cada vez más potente. De los motores de los aviones y luego de las sirenas antiaéreas, del crepitar de la artillería antiaérea, de las explosiones, muchos barcos alcanzados, aviones destruidos en tierra, miles de vidas arrebatadas. Pero hoy no hablamos de esas vidas, hablamos de 3 barcos. 3 barcos que desde Pearl Harbor no regresaron jamás. Hablamos de Luz Oklahoma, distintivo óptico BB-37 de Luz Arizona, distintivo óptico BB-39 y de Luz Utah, distintivo óptico AG-16. Son 3 historias diferentes, 3 historias increíbles que les contamos, 3 destinos entrelazados en una sola mañana que cambió el mundo. Nuestra historia comienza con el USS Oklahoma. Podríamos definirla como la tragedia al revés, uno de los acorazados más orgullosos de la flota estadounidense. Votada en 1914 junto con su gemela, la Nevada, representaba para la Marina estadounidense una nueva era, la que inauguraron la Nevada y la Oklahoma. Blindajes más gruesos, artillería más potente, además de ser los únicos barcos con una disposición asimétrica de la artillería, con la segunda torre superpuesta tanto en proa como en popa, de 2 cañones, a pesar de que la de abajo tenía 3. Una disposición que también se vio en Italia, piensen en las clases Doria y Cavour. Algo que, según algunos diseñadores, era básicamente desarmónico para el ritmo y la cadencia de disparo. Pero en ese caso, de todos modos, se decidió proceder con la construcción, que luego fue mejorada en las clases siguientes, que siempre entraban en el llamado tipo estándar. Es decir, barcos muy similares en concepción, en forma, en desplazamiento y en dimensiones, capaces de pasar siempre por el Canal de Panamá. El USS Oklahoma había servido en la Primera Guerra Mundial y había escoltado con entusiasmo el Mar del Norte. Luego se sometió a un largo ciclo de trabajos, modernizaciones y ejercicios. En 1941, esa mañana, del 7 de diciembre de 1941, el USS Oklahoma estaba anclado junto al Maryland, a lo largo de lo que se había llamado el Battleship Row, la avenida de los acorazados. Ese 7 de diciembre, el Oklahoma tenía a bordo a más de 1,300 hombres, cuando las primeras bombas y los torpedos golpearon la línea de los acorazados.
fue una de las primeras en ser atacada. Los torpederos Nakajima B-5N que llegaron rozando el agua, soltando sus explosivos con una precisión letal. Torpedos que además fueron modificados con aletas de madera para permitir que los torpedos navegaran y golpearan incluso en aguas poco profundas, como las de Pearl Harbor. 5 de esos torpedos impactaron el barco en igual número de minutos, desde las 7:55 hasta las 8 de la mañana, además de otras bombas y proyectiles disparados por las ametralladoras de los cazas japoneses. Estaba herida, profundamente herida, y comenzó a inclinarse cada vez más hacia un lado. En menos de 12 minutos se volcó completamente, dejando solo la quilla sobresaliendo de las aguas aceitosas. Dentro, cientos de hombres quedaron atrapados. En las horas siguientes, en los días siguientes, los rescatistas y los marineros intentaron desesperadamente cortar el blindaje, la quilla, con sopletes y cinceles. Un testigo recordaría que se escuchaban golpes, se oía cómo golpeaban el metal desde adentro de manera desesperada. Se escuchaban los gritos, ayuda, sálvenos. Esos gritos que se iban apagando, porque dentro el barco seguía llenándose de agua, y luego ya nada más. Murieron 429 miembros de la tripulación, incluido el comandante del barco. El destino de estos marineros quedó en suspenso durante mucho tiempo. Muchos de los cuerpos irreconocibles fueron recuperados solo en parte, y algunos de ellos fueron enterrados en tumbas anónimas, en el cementerio de Honolulu. Después de la guerra se intentó reflotar el Oklahoma. Se retiraron las superestructuras, se cortaron las torretas y se intentó recuperar la artillería. En 1943, una inmensa operación de recuperación la puso temporalmente a flote, una hazaña técnica de las más audaces jamás realizadas. Además, el Oklahoma no fue el primer barco en hundirse en el puerto por un bombardeo y volcarse. Ya había sucedido en Mercer Kebir en julio de 1940. Una historia que ya les hemos contado y que pueden encontrar en el canal, pero el Oklahoma era solo un cascarón roto. No podía ser recuperado, no podía ser reparado ni puesto de nuevo en servicio. Simplemente fue dado de baja de los registros navales y vendido para su demolición. Pero mientras era remolcado hacia la costa oeste el Oklahoma, o mejor dicho, lo que quedaba de él, se encontró con una tormenta. Y los remolcadores se vieron obligados a aflojar y luego cortar los cables para no ser arrastrados al fondo del Pacífico junto con el naufragio. Parecía casi como si el mar hubiera decidido recuperar lo que la guerra ya había reclamado para el fondo marino. Hoy, en el lugar donde yacía el Oklahoma, hay una simple placa de bronce que recuerda su nombre. No hay un monumento ostentoso. Pero quien conoce esta historia sabe que es la de una lucha desesperada contra el destino. Un destino que se voltea y que mata, aplasta, ahoga. Hombres que golpearon el metal para poder arrancar un último aliento, para poder seguir vivos. Es una historia escalofriante, pero no es la única. Porque si el Oklahoma representa la tragedia sumergida, el Arizona es la tragedia incendiada. Votada en 1915, bautizada en honor al estado más joven en ese momento de la Unión, el Arizona era uno de los orgullos de la flota estadounidense. Más de 31,000 toneladas, una potencia naval perceptible con solo verla. La mañana del ataque, el 7 de diciembre de 1941, el Arizona todavía estaba ubicado en el muelle F7, junto a un barco taller, el Vestal. Después de poco más de 10 minutos desde el inicio, una bomba de 800 kilogramos lanzada por un bombardero en picada, un Aichi D-3A penetra el puente blindado, atraviesa todos los compartimentos y llega al polvorín de proa. No explota de inmediato. La espoleta tarda casi 30 segundos en activar el explosivo, pero la explosión es devastadora. La explosión es tan fuerte, tan potente, que por un momento levanta la proa del Arizona fuera del agua y desintegra la cubierta superior. El resplandor de esa explosión se vio a kilómetros de distancia y no fue la única consecuencia, porque el Arizona ardió durante 2 días seguidos. Imaginen un pecio que sigue ardiendo incluso cuando el resto de la flota, empezando por el Enterprise, regresa al puerto después de haber perseguido sin éxito al escuadrón japonés. De los 1,512 hombres a bordo murieron 1,177, más de la mitad de las víctimas totales del ataque a Pearl Harbor. Entre ellos estaban el contraalmirante Isaac Kidd y el capitán del barco Franklin Van Valkenburg, quienes murieron en sus puestos de mando, muertos por esa repentina oleada de calor causada por la explosión. A sus familias les llegó una medalla póstuma, una especie de símbolo de dignidad que ninguna tragedia podía borrar. Pero volvamos a ese naufragio. Cuando las llamas se apagan, ¿el Arizona permanece donde está? Rota, semisumergida, el acero ennegrecido y humeante. Pero de esas ruinas nació un símbolo.
En la posguerra, mientras Estados Unidos se consolida como una potencia mundial, el naufragio del Arizona se convierte en un lugar sagrado. En 1962, el arquitecto Alfred Price diseñó un monumento blanco suspendido sobre el esqueleto del barco, que aún está ahí, sumergido, con solo la barbeta de la torre Superfeeding de proa sobresaliendo del agua. Es una estructura ligera, silenciosa, el monumento. Es una especie de columna vertebral que se curva hacia la torre de mando, que ya no está, y luego vuelve hacia arriba. Todavía hoy del pecio emerge lentamente un hilo de aceite combustible. Los visitantes lo llaman las lágrimas del Arizona, the tears of the Arizona. Se estima que en el pecio todavía quedan decenas de miles de litros en los tanques sumergidos, que siguen filtrándose lentamente en la bahía de Pearl Harbor. Cada año, miles de personas cruzan ese puente blanco y se asoman al agua oscura, donde todavía se pueden ver los contornos del barco. Las placas muestran los nombres de los caídos. Entre los pocos sobrevivientes que vivieron lo suficiente para ver el memorial, muchos eligieron ser enterrados ahí, con sus compañeros, en cámaras submarinas que descendieron entre las láminas oxidadas, casi como si inspiraran una culpa imposible, la culpa de haber sobrevivido a un infierno. El historiador Gordion W. Prench, en su monumental obra A Down We Slept, escribió que el Arizona no es solo un barco hundido, es el testimonio físico de una inocencia perdida, de una América que despertó adulta en una mañana de fuego, y quizá así sea. El pecio del Arizona es más que un monumento, es una herida abierta que sigue sangrando lentamente en el Pacífico. Pero quizá la historia más absurda es la menos recordada. Es la de la USS Utah, la historia que es un pequeño reflejo del destino de Pearl Harbor. Una vida militar larga, transformada, borrada, recuperada en el tiempo de la memoria. El Utah era otro acorazado botado en 1909 como parte de la clase Florida. Había servido en el Atlántico en la Primera Guerra Mundial, participado en operaciones de la flota, recibió honores por la disciplina impecable de su tripulación, pero a principios de los años 30 se había vuelto obsoleta y en 1931 había sido reclasificada como barco blanco, un papel de segunda vida, modesto, pero en general útil. De reina de la flota a conejillo de indias para pruebas de artillería y aviación. Su tarea, si la vemos con los ojos de hoy, era paradójica. Debía ser atacada, pero no por los japoneses. Había sido equipada con sistemas de radiocontrol y reforzada para resistir bombas simuladas, una plataforma para experimentos. El 7 de diciembre de 1941. El Utah también estaba anclado en Pearl Harbor, a lo largo de la orilla occidental de Ford Island, lejos de la fila de acorazados, la avenida de los acorazados. Su perfil, ya sin las torres principales, era inconfundible. Un área anónima, diferente a las demás. Los japoneses sabían de la existencia del Utah. Se les había instruido que no desperdiciaran tiempo, torpedos, bombas ni proyectiles en lo que no era un objetivo. Era solo un buque anónimo e inútil para fines bélicos anclado allí. Sin embargo, cuando llegaron los aviones japoneses, algunos de los pilotos, al cometer el error, atacaron el Utah, porque según las observaciones de varios historiadores, los pilotos japoneses confundieron desde lo alto al Utah con uno de los portaaviones estadounidenses. Era un poco difícil de notar, pero efectivamente al mirar desde arriba y no de perfil al Utah y comparar ese perfil con los portaaviones estadounidenses, el error podía cometerse. O tal vez simplemente otros pilotos habían decidido no regresar con los torpedos a bordo, con las bombas a bordo y atacar de todos modos. Así, por desprecio, solo para no dejar nada intacto en Pearl Harbor. El hecho es que a las 8:01 del 7 de diciembre de 1941 dos torpedos golpean al Utah en el flanco izquierdo. El Utah ya no es un acorazado y tiene una tripulación reducida a bordo. También se inclina rápidamente, se llena de agua y se voltea en 11 minutos. De los 525 hombres a bordo, 58 mueren atrapados dentro. Las historias de los sobrevivientes son similares a las del Oklahoma. Manos que golpean contra las láminas, pasillos oscuros, la respiración que se vuelve un tambor de miedo. ¿Llegará alguien a salvarnos alguna vez? Pero a diferencia de los grandes acorazados, el Utah no podía ser reparado. Las prioridades, está claro, eran otras. La guerra exigía, ante todo, intentar salvar lo que pudiera tener una segunda vida. Una segunda vida útil para el esfuerzo bélico, no un buque objetivo radiocontrolado. Por eso el Utah permaneció ahí mucho tiempo, volteado, medio sumergido en el lado oeste de la isla Ford. Después de la guerra, los buzos colocaron un simple mástil con la bandera en lugar del barco que fue parcialmente levantado y desmantelado. Porque algo del Utah todavía quedó ahí.
No hubo ningún gran monumento como el Arizona, ni siquiera una ceremonia solemne, solo el sonido de las olas golpeando el casco oxidado. En 1972 se construyó una pequeña plataforma conmemorativa, accesible solo para el personal militar. No es un lugar para turistas, es un lugar íntimo, sombreado, donde las familias de los caídos pueden dejar flores y silencio. Cada barco tiene su dignidad, dijo un viejo marinero sobreviviente, incluso aquellos barcos que ya no combaten. Hoy la Utah, o mejor dicho, lo que queda de ella, sí, todavía está ahí ese poco que ha quedado, como una tortuga de hierro cubierta de algas y corales. Las aguas han colonizado lo que queda del naufragio. Los peces nadan entre lo que hay. Es un cementerio silencioso, es un santuario natural. Entre los 3 barcos de Pearl Harbor que nunca regresaron, la Utah es la que parece haber encontrado la paz más profunda, olvidada por el bullicio, pero no por el mar. Pearl Harbor no es solo un nombre grabado en los libros de historia, es una herida que atraviesa la conciencia estadounidense. Es el punto de origen de un siglo de guerra. Después de esa mañana, la mañana del 7 de diciembre de 1941, Estados Unidos entró en un conflicto total que volvería a dibujar el mundo. El eco de esa fecha, como la definió Franklin Delano Roosevelt en su discurso al Congreso, es una fecha que vivirá en la infamia, sigue vibrando en la memoria colectiva. Sin embargo, más allá de las cifras quedan las voces de los barcos y de sus hombres. El Oklahoma, el Arizona, el Utah son 3 formas diferentes de morir y 3 formas diferentes de recordar. El Oklahoma es la tragedia humana, los cuerpos atrapados, las manos golpeando contra el acero, una angustia colectiva que ningún monumento puede expresar con eficacia. Es el símbolo de la impotencia de las fronteras, es caos, del destino que se voltea, exactamente como el barco. El Arizona es la tragedia épica. La explosión, el fuego, el martirio. Se ha convertido en el ícono de Pearl Harbor sobre el manglar, una representación material del sacrificio nacional. En su naufragio vive la metáfora del renacimiento, la fuerza que proviene del dolor. El Utah es la tragedia olvidada, el olvido que envuelve lo que no es espectacular, lo que no se considera útil, pero precisamente en ese silencio se esconde una lección. La memoria no está hecha solo de héroes, sino también de lo que queda en los márgenes. En el cementerio del Pacífico, en el cráter Punch Bowl, descansan miles de marineros. Las tumbas con el nombre desconocido, unknown, siguen siendo identificadas poco a poco gracias al ADN entre ellos. Muchos de esos muertos venían del Oklahoma. En 2015, después de años de investigaciones, la Marina de Estados Unidos anunció que había identificado a más de 300 de esos marineros sin nombre. Las familias finalmente pudieron celebrar los funerales y tener un lugar donde llorar a sus seres queridos, donde recordarlos. El tiempo, por suerte, no borra, sino que devuelve. Y así llegamos al día de hoy. Hoy, cuando el viento de Ohio sopla y mueve la superficie del agua sobre lo que solía ser el Arizona, se pueden ver esas lágrimas de las que hablábamos antes. Cada gota que sube del naufragio es un acorde, un recuerdo que resurge. Sin embargo, Pearl Harbor no es solo un lugar de luto. También es un símbolo de continuidad, porque las nuevas generaciones de marineros estadounidenses van allí en visitas de formación. Muchos suben a bordo de la Mighty Mo, el USS Missouri, al que ya les hemos dedicado un video, lo pueden encontrar en el canal. Y luego van a tocar, ahí cerca, el mármol blanco del Memorial del Arizona. Y leo los nombres grabados. Algunos incluso piden que los lleven a la plataforma sobre lo que queda de Utah, ahí donde esa bandera solitaria ondea en el viento. Todos comprenden que esos barcos no pertenecen solo a la historia militar, sino al tejido de la memoria estadounidense. En el diario de un joven marinero sobreviviente del Oklahoma, encontrado muchos años después, hay escritas 2 frases muy bonitas. No sé por qué estoy vivo. Quizá porque alguien tenía que contar lo que sucedió. Eso es contar lo que hacemos nosotros también. Dentro de la historia es todo lo que queda, es todo lo que importa. Contar los barcos que se hundieron y las vidas que intentan mantenerse a flote. Y contar cómo el mar que traga y guarda puede convertirse en un archivo de memoria más duradero que el hierro de los propios barcos. Y mientras el tiempo pasa, Oklahoma, Arizona y Utah siguen existiendo en lo profundo del océano y de la conciencia colectiva. No son solo restos de naufragio. Son nombres sumergidos por la historia, voces que el silencio no ha podido apagar. Como escribió el poeta Carl Sandburg, el mar es tan antiguo como el tiempo, pero cada ola sabe llorar nombres nuevos. Y así, cada 7 de diciembre, cuando suenan las sirenas al amanecer y las banderas se bajan a media asta, esos nombres, Oklahoma, Arizona, Utah, vuelven a salir a flote, suspendidos entre la memoria y el mar, entre la historia y la leyenda.